10:05. Tenemos visitas en nuestros estudios. Se trata de Marco Milo, que es un artista nacido en Nueva York, pero criado aquí en San Rafael. Ya lo están viendo ustedes. Marco, primero, bienvenidos. ¿Cómo estás? Nacido en Nueva York, criado en San Rafael y hoy viviendo ¿dónde? En Alemania. En Alemania. Bueno, qué derrotero, ¿eh? Sí, la verdad. Bueno, ¿y cómo es esa historia de vida? ¿Naciste en Nueva York? A ver, contanos un poquito como para... Sí, cómo no. Mi padre es norteamericano, mi mamá argentina. Yo nací en Estados Unidos, en Nueva York, y bueno, tuve una vida muy cortita ahí, solamente viví 5 años. Luego que mis viejos se separan, mi mamá vuelve acá a la Argentina y bueno, me trae con ella y bueno, acá es donde me crié, crecí. ¿En San Rafael? Acá en San Rafael, sí, sí. Ajá. Sí, soy sanrafaelino de pura cepa, digamos. Bien, ¿y hasta qué edad estuviste aquí en San Rafael? Estuve acá hasta los 32 años. 32 años. 32. ¿Y luego volvés a Estados Unidos? Luego tomé la decisión de unirme al ejército de los Estados Unidos. Mira. Fue una decisión que tomé más que nada por seguir legado familiar. Mi hermano por parte de mi papá era militar, actualmente es policía y bueno, él estuvo en las guerras post-Torres Gemelas, entonces una forma de honrarlo en vida y seguir legado familiar, tomé la decisión de unirme al ejército, así que en marzo del 2022 viajo a Nueva York, a Estados Unidos nuevamente, a Orlando específicamente, y ahí es donde me enlisto al ejército. Te enrolás. ¿Con qué grado militar estás hoy? Ahora estoy con grado 6, que sería Staff Sergeant en inglés, que sería como un suboficial primero, si no me equivoco, en Argentina. Más o menos. Más o menos. Más o menos allí. Y destinado, esto de Alemania es porque tenés destino en Alemania, estás trabajando allí. Tal cual, estuve 3 años en Georgia, en Estados Unidos, y luego, bueno, me destinaron a Alemania, estoy ahí desde el octubre del año pasado. Bueno, esta es la parte un poco personal de tu vida, pero vos nos has venido a visitar como artista porque sos músico. A ver, contanos un poquito cómo se va produciendo tu vinculación con la música y, bueno, llega esto, no sé si a un culmen, pero a un momento importante en tu vida, creo, durante el último Mundial de Fútbol. Sí. Me gustaría que le cuentes eso a la gente. Ok, bueno, yo, de chiquito siempre me gustó la música, estuve yendo al Centro Polivalente de Arte, mi mamá me mandaba ahí, bueno, ahí aprendí música, danza, piano, todo. Después lo dejé por razones de la vida, ¿no es cierto? Y en el 2022, esto empieza en el 2022 en realidad, yo estaba en Orlando con mi esposa, después de mi capacitación militar, y justo estaba el Mundial. Y bueno, lo vivimos solos, ¿no es cierto? Alejado de toda la mística del fútbol, la hinchada, las caravanas, todo. Y hoy, en este Mundial, mi esposa volvió a Argentina a visitar a su familia, yo estando en Alemania. ¿Tu esposa es argentina? Mi esposa es argentina, sí. Y dije, ¿qué puedo hacer para conectarme con el argentino? Conectarme con el argentino otra vez, porque claro, el desarraigo, extrañar, viste, estar alejado de los amigos. ¿Hace mucho que estás en Alemania? Desde octubre del año pasado. Ajá. Sí, sí. Pero bueno, ya son casi 4 años que estoy fuera de Argentina, entonces como que las raíces tiran bastante. Y sí. Así que dije, ¿qué forma de hacer algo para conectarme con el argentino, con aquel argentino que incluso está fuera del país como yo? Y dije, ¿por qué no hacer algo de música? Creo que la música nos conecta como un lenguaje universal, nos puede conectar a grandes rasgos. Sí, transversalmente. Exacto, sí, tal cual. Totalmente. Nos conecta a muchos niveles, entonces dije, ¿por qué no hacer algo de música? Y justo coincide que estaba el Mundial, entonces decidí hacer canciones para el Mundial. Ah, mira. Canciones, no una, más de una. Canciones, sí, fueron 2 canciones que hice, una se llama La Escaloneta y la otra fue La Última Función. Una hablaba del equipo en general y de la garra y lo que representa el fútbol en Argentina, y luego La Última Función era básicamente ese sentimiento, ese agradecimiento a Lionel, de todo lo que hizo, y obviamente habla de la selección argentina hasta las veces que se levantó y siguió adelante. Bien, hasta llegar a la final, donde, no fue un resultado... Bueno, es el objetivo de todos, y llegan 2 nada más. Bueno, después alguno gana, tal cual. Es normal. En Qatar lo pudimos lograr, acá no, pero... Bueno, ¿y cómo te fue con las canciones? ¿Las habrás subido a redes, supongo? Sí, empecé, las subí a TikTok al principio, donde tuvieron una repercusión muy linda en muy poco tiempo, y de ahí dije, bueno, las subo a Instagram.
y un chico mendocino me mandó un mensaje, me dice, che, ¿por qué no colaboramos un poquito te ayudo un poco? Porque yo no tenía ni seguidores en las redes casi, Claro. porque claro, no estaba en ese ámbito, ¿no es cierto? Y empezó a tener mucho auge, mucha repercusión, muchísima gente la empezó a compartir, llegamos a unas 7 millones de visualizaciones en general. 7 millones. 7 millones de visualizaciones en total a través de todas las plataformas. Bueno, la gente las compartía antes de cada partido, después de cada partido de la selección, en las previas, en los banderazos. La verdad que me siento muy agradecido por todo lo que hizo la gente, la verdad que... Vos, mientras tanto, en Alemania. Yo, mientras tanto, en el Mundial la mayor parte del Mundial estuve en Estados Unidos en una escuela militar. Y nada, estaba muy cerca de ir a ver un partido, pero por razones de pólizas, de distancia, no podíamos viajar tan lejos. Si no, me hubiera escapado capaz a un banderazo en Kansas, pero no pude. Bueno, de todas maneras, el sentimiento que provoca la selección argentina, bueno, te alcanzó de lleno, ¿no? Sí. Como creo que nos ha pasado a la gran mayoría de los argentinos. ¿Te gusta el fútbol o te enganchaste con el fútbol ahora? No, siempre me gustó. Me empezó a gustar mucho más ahora, un poco más de grande. De chico era un cero a la izquierda con el fútbol. Me dedicaba más a jugar al rugby, pero siempre me juntaba con mis amigos que ellos jugaban al fútbol, me gustaba ver partidos de fútbol y hacerles la contra con el equipo. Por ejemplo, mis amigos son de River, yo era de Boca, entonces siempre les hacía la contra. Siempre jugamos al Winning Eleven en los partidos en la PlayStation, ¿viste? Eso sí me gustaba mucho, ¿viste? Pero no fui muy adepto al fútbol, aunque ya después, ya más de grande, empecé a interiorizar más. Mi familia es más futbolera, la familia por parte de mi esposa. Y nada, empezamos a ver los mundiales más, los empecé a sentir mucho más conviviendo con una familia que era más futbolera, ¿me entendés? Porque mi familia, mi papá no jugaba al fútbol, ni mi mamá tampoco, entonces... Claro, sí. Tu papá como estadounidense, No, seguramente de fútbol poco, no, por una fútbol cuestión muy poco. natural, ¿no? Exacto, sí. Natural. Bien, 7 millones de visualizaciones, me quedé pensando en eso. Además de TikTok, eso inicial, publicaste en otras redes que supongo mantendrás, ¿no? Me gustaría saber cuáles son y cómo te encuentran en esas redes. Sí, bueno, las publiqué, en TikTok, era un TikTok que lo usaba mi esposa en su momento y después le cambiamos un poquito el nombre y lo usamos. Se llama Nixie, o sea, no tiene nada que ver con mi persona. Pero mi Instagram es mark23.m2, ese Mark es con K. Mark con K, 23, todo seguido. Mark23.m2, ese es mi Instagram. ¿Y en YouTube cómo te encuentras? En YouTube me encuentran como mark23.m. .m. Y tengo acá también que estás en Spotify. En Spotify me encuentran como mi nombre, Marco Milo directamente. Marco Milo. Además de estas canciones, ¿has escrito algo más? ¿Estás escribiendo algo más? ¿Tenés algún otro proyecto cercano, musicalmente hablando, digo, ¿no? Sí. Bueno, justo durante el Mundial fue el Día del Padre y escribí una canción para Messi, desde el punto de vista de Messi, cantándole a su papá un poco la historia de su vida y pidiéndole que si ese fuera el último Mundial de Messi, se sacaran una última foto desde la tribuna mirando la cancha. Esa canción tuvo muchísima repercusión, muchísima gente se sintió identificada, emocionada, porque obviamente habla de ese hijo que admira a un papá y quiere ver a su papá luego de cada victoria, luego de un suceso importante en su vida. A raíz de eso dije, esta canción contó una historia. ¿Por qué no hacer canciones que cuenten historias y hacer que mucha gente más se sienta identificada o lo remonte a un recuerdo en su vida? Así que dije, bueno, vamos a empezar un proyecto después del Mundial, canciones que cuentan historias. ¿Y en eso estás? En eso estoy, sí. Son canciones que, tratan de que quien lo escuche se vuelva a un recuerdo en su vida, su infancia, los amigos, en el amor. Habla de todas cosas en general y sucesos que hemos vivido en nuestras vidas. Hace un tiempito, justo pasó el Día del Amigo. Y escribí una para el Día del Amigo exclusivamente, que habla de las juntadas en la escuela, las juntadas en la casa hasta el amanecer, los viajes egresados, los viajes que uno hace cuando migra luego de estudiar en la facultad y que luego, después de mucho tiempo, vuelven a su casa y se juntan con sus amigos a comer un asado o con sus amigas
a comer afuera, lo que sea, y volvés a ser ese chico que eras antes de irte y, y volvés a recordar cosas del pasado, ¿viste? Las anécdotas, esos recuerdos lindos de tus amigos que nunca se olviden. Y bueno, después obviamente la vida sigue, pero siempre que volvés a ser ese chico de ayer. Cierto, ¿no? Es una buena reflexión y una buena definición de lo que les pasa a muchos en ese aspecto. ¿Te quedas unos días más en San Rafael o ya estás volviendo? Hoy es mi último día acá. Ah, hoy. Hoy. Mañana viajo a Mendoza a ver a mi familia allá en Mendoza y el domingo volvemos a Alemania. Bueno, Alemania, seguir trabajando con el ejército de Estados Unidos y tu proyección de vida, digo, artística y personal. ¿Cuánto tiempo más en el ejército o ya encarándote o encarando tu vida hacia la música? ¿Está definido eso o está en etapa de maceración? Con el ejército, fácil, unos 20 años más. Ah, bien, bien. O sea, te queda bastante. Me queda bastante. Creo que voy a terminar la carrera militar ya cuando tenga unos 50 y pico de años, más o menos. Pero la música la voy a hacer en paralelo, obviamente tratando de que no me afecte mi trabajo, por supuesto, pero mientras haya momentos para crear canciones que hagan que la gente se sienta identificado, la emocione con algún recuerdo o algo, lo vamos a seguir haciendo. Bueno, fantástico. Qué linda historia, diferente, verdaderamente no es habitual conversar con alguien que tiene esta historia de vida y que, bueno, y que ha vivido todas estas cuestiones, ¿no? Y en actividades tan diferentes como pertenecer al ejército de una de las grandes potencias mundiales y a su vez no perder la riqueza interior artística y bueno y volcarla en este caso en canciones. Te agradecemos muchísimo la visita, ha sido un placer conversar contigo y bueno, a lo mejor algún día que vuelvas por San Rafael nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias, Jorge, y muchísimas gracias a toda la gente de San Rafael. Bien, Sergio es mi nombre, pero no perdón, importa. Sergio, no importa, mucha gente me lo cambia, no hay caso. el Jorge ese me acompaña casi como si fuera mi segundo nombre. Marco Milo, artista nacido en Nueva York, criado en San Rafael, acaba de visitarnos aquí en los estudios de FM Voz.